Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Blanca Borges, soy abogada. Vamos a hacer una serie de programas que tienen que ver con derecho, con asuntos jurídicos y que son necesarios para cualquier ciudadano, cualquier ciudadana. Vamos a empezar con el conocimiento de la Constitución. Se dice de la Constitución que es la Carta Política, que es la norma de normas, es decir, es la norma que está por encima de todas las demás. Ahí, en esa Constitución, se fijan unos fines y unos principios. Ustedes lo ven aquí a mi derecha, en la pantalla, se dan cuenta ustedes y les queda para que lo puedan estar consultando. Los principios que están contenidos en esa Constitución tienen que ver con la dignidad humana, con el trabajo, con la solidaridad y con la prevalencia del interés general. Los fines vienen a ser los de garantizar la efectividad de los derechos y deberes, tanto de los ciudadanos como del Estado, y asegurar una convivencia pacífica, que significa el respeto al otro. Ese respeto al otro es el que permite que podamos desarrollarnos, desenvolvernos todos dentro de un marco jurídico con respeto a las normas, tanto la Constitución como las leyes, y así poder vivir en paz, en armonía, como un colectivo humano que respeta la Constitución. Ahora, esa misma Constitución fija cuáles son las reglas en las cuales se desenvuelven tanto los ciudadanos, como lo acabo de decir, como el Estado mismo. La pregunta entonces es, ¿para qué están instituidas las autoridades? Como lo ven ustedes aquí, están instituidas para proteger a las personas, es decir, esa es la función, es la razón de ser primordial de las autoridades, proteger a las personas. ¿En qué? En su vida, en su honra, en sus bienes, en sus derechos y libertades, por ejemplo, sus creencias, y primordialmente para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales, como lo ven ustedes aquí. Esos deberes sociales, tanto del Estado como de los particulares, son aquellas condiciones que facilitan una convivencia pacífica. ¿Entre quiénes? Entre todos nosotros. Ahora bien, esos deberes sociales, ¿cuáles son? Son los que ustedes están viendo acá, en términos generales, y que encuentran ustedes cuando inicia la Constitución. Son los derechos fundamentales. Son derechos constitucionales porque están en la Constitución, pero fundamentales porque son de inmediata aplicación y son, por ejemplo, a la vida, a la salud, a la educación, a la libertad de enseñanza, al trabajo, en el sentido no solamente de tener derecho a trabajar, sino a conformar y a pertenecer a asociaciones, a sindicatos, al libre desarrollo de la personalidad en el sentido del respeto a las creencias. Aquí también está todo el tema de la orientación sexual, de la creencia política, de la formación o del criterio que posteriormente como persona adulta cada uno de nosotros se forma sobre los diferentes aspectos que conforman la vida del ser humano, a la intimidad personal, al buen nombre, como lo ven ustedes acá, a la libertad de expresar y de difundir el pensamiento, a recibir una información, a transmitir información, en esto tienen que ver los medios de comunicación, a circular por el territorio nacional, a ser libre, y ustedes, esto son derechos que son como una especie de catálogo que están al inicio de la Constitución. Entonces, dijimos que esos deberes sociales del Estado y también de los particulares es lo que llamamos derechos constitucionales, pero también derechos fundamentales. Entonces, tiene uno que preguntarse qué mecanismos hay como ciudadano para que uno pueda hacer proteger, y es lo que nos interesa en esta sesión en la cual estamos hablando, cómo proteger esos derechos. Existen dos acciones de carácter constitucional para proteger los derechos, que son el derecho de petición, que está consagrado en el artículo 23, y la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución. ¿Para qué es el derecho de petición o qué es? Es el derecho que tiene cualquier ciudadano de presentar ante el Estado o ante los particulares una solicitud, ¿sí? Sea
por motivos de interés general o particular para que le sea resuelta, le sea absuelta ese cuestionamiento o esa pregunta o esa consulta que está haciendo. Y la acción de tutela es el derecho también de cualquier ciudadano para recurrir ante el Estado y también ante los particulares para que, como lo ven ustedes aquí en la diapositiva, de una manera inmediata se protejan esos derechos constitucionales y fundamentales. Ahora bien, vamos a mirar entonces ante quién se interpone y cómo se interpone un derecho de petición. El derecho de petición se antepone o se interpone ante la autoridad o el particular a quien uno como ciudadano considera que le está dado el responderle a uno la consulta o la pregunta que uno le está haciendo. Ese derecho de petición se puede presentar de manera escrita, de manera verbal. Obviamente es preferible presentarlo por escrito porque aquellos documentos que uno presenta, uno lleva una copia para que se la sellen o para que le coloquen algún distintivo o indicativo de que fue recibido, y es lo que le permite a uno poder decir: yo le presenté a usted un derecho de petición, me lo tiene que responder, porque no solamente es un derecho legal, sino constitucional. ¿Qué pasa en el caso de las autoridades? Por ejemplo, lo están viendo ustedes acá en la diapositiva. Si aquella autoridad ante la cual uno presenta ese derecho de petición no es la competente, que esa autoridad tiene la obligación de redireccionar hacia aquella que sí lo es. Es decir, que no es una obligación del ciudadano, porque el ciudadano no tiene por qué saberse toda la jerarquía del Estado para poder enfocar su derecho de petición justamente ante la autoridad que es la competente. Entonces, repito, no se preocupen si en un momento dado ese derecho de petición se presenta ante la autoridad que no le compete. Esa autoridad tiene la obligación de redireccionar su derecho de petición ante aquella autoridad que sí es la competente. En el caso de el derecho de petición ante particulares, ahí uno no tiene ningún inconveniente, porque evidentemente uno sabe quién es el particular que está obligado a recibir ese derecho de petición y a absolverle a uno el cuestionamiento o la pregunta o la consulta o la solicitud de información que uno está haciendo. Ese derecho de petición, como dije, se puede presentar por escrito o verbalmente, preferible hacerlo por escrito, por persona mayor o menor de edad. No hay necesidad de abogado, no se necesita abogado, cualquier ciudadano lo puede hacer en una hoja de papel a mano incluso. Si la persona no tiene un computador o no tiene acceso a un computador, lo puede hacer a mano también, y quien se lo recibe o a quien va dirigido tiene la obligación de recibirlo de esa manera, y no tiene ningún costo para el ciudadano el presentar un derecho de petición. Ahora, aquí pueden ver ustedes en términos generales cuál es el contenido de ese documento. Uno coloca la ciudad y la fecha, le coloca, señores, si va dirigido a alguien de salud, de educación, de servicios públicos, que es donde más encartado está siempre el ciudadano para poder hacer valer sus derechos, el nombre, el apellido y la dirección del ciudadano que está presentando ese derecho de petición, y como lo ven ustedes acá, menciona, dice hechos, y en una forma muy clara y muy sencilla, no necesita hacer grandes documentos, como si estuviera hablando con algún vecino. De esa manera usted narra cuáles son los hechos que usted necesita que le absuelvan o que lo llevan a que usted haga una pregunta, pida una información, haga una consulta. Y anexa cualquier documento que usted tenga que le permita fundamentar o sustentar el por qué usted está haciendo ese tipo de derecho de petición. Cuando uno está solicitando una información, pues realmente no necesita anexar pruebas o documentos de ninguna índole, simplemente dice: yo necesito que al amparo del artículo 23 constitucional ustedes me den respuesta a la siguiente información que yo necesito, y dice cuál es la información. Es importante siempre colocar el nombre, la dirección, el número de identificación de la persona y
cualquier número telefónico o correo electrónico donde lo puedan ubicar. ¿Por qué? Porque hay que facilitar que quien está recibiendo el documento y tiene que darle una respuesta, encuentre al ciudadano para poderle responder, que lo puede hacer enviándole al mail, al correo electrónico, a la dirección que la persona le anotó ahí. Si necesitan alguna aclaración, quien tiene que absolver ese cuestionamiento le puede marcar a su celular o a su teléfono y decirle: acérquese, que aquí le tenemos la respuesta o necesitamos hacer una aclaración con usted. Entonces, aquí les queda para la consulta, porque hay que recordar que estas sesiones, al igual que cualquier otra que se produce en este canal, queda colgado en YouTube, de tal manera que ustedes pueden consultarlo cuando lo quieran. Ahora, hay una parte importante y es saber cuándo o cuáles son los términos en los cuales quien recibe ese derecho de petición tiene que responder. Si bien es cierto en términos generales, el ciudadano tiene la idea de que son 15 días, realmente hay términos de 10, 15 y 30 días. Ustedes lo están viendo acá. Son 10 días hábiles. Hábiles es, no se cuentan sábados, domingos ni festivos. No es lo mismo hábiles que calendario. Calendario es de corrido. Hábiles solamente aquellos que son laborales. 10 días hábiles para contestar un derecho de petición cuando lo que se está solicitando es una información. 15 días hábiles para contestar quejas, reclamos y manifestaciones que se hacen en contra de algún suceso que esté aconteciendo respecto a aquella entidad o particular a la cual uno le está presentando el derecho de petición. Y 30 días hábiles para consultar, para contestar cuando se trata de consultas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para saber que si se está haciendo, por ejemplo, una consulta y en 10 días hábiles no le responden, no es que tengan la obligación de responderle en 10 días hábiles. Es bueno que ustedes guarden esto, que lo tengan presente para que les sirva a manera también de información permanente y puedan saber cuántos días tiene la entidad o la persona particular a la cual le presentaron el derecho de petición. Hay que recordar lo siguiente: si no le responden el derecho de petición, el ciudadano tiene la posibilidad de recurrir a una acción de tutela para obligar a que le den respuesta al derecho de petición. Entonces vamos a mirar el tema de la acción de tutela. Aquí lo tienen ustedes claro. Habíamos dicho que es el artículo 86 de la Carta Política de la Constitución y están las mismas preguntas y las mismas respuestas. ¿Ante quién se interpone y cómo se interpone? Se interpone ante cualquier juez del lugar en donde el derecho fundamental o constitucional está siendo vulnerado. Vale decir que si es un colegio, un centro de salud, una entidad de servicios públicos que está vulnerando un derecho fundamental y hay que interponer una acción de tutela y estamos en la ciudad de Bogotá, entonces tendrá que ser ante un juez de la ciudad de Bogotá. Si hay dificultad, y esto es bueno que a ustedes les quede claro y lo tengan en cuenta, a veces el ciudadano se enreda un poco pensando que tiene que hacer un documento con una cantidad de formalidades o utilizar un lenguaje que sea demasiado rebuscado, demasiado elevado desde el punto de vista jurídico. Eso no es cierto. Usted lo puede expresar en la terminología suya, en el lenguaje que usted utiliza en el día a día. Pero si usted quiere, porque no se siente seguro, recordándole que tanto la acción de tutela como el derecho de petición no necesitan contratar un abogado para que lo haga. Ustedes mismos lo pueden hacer. Pero en el caso de la acción de tutela, por ejemplo, que la gente se siente un poco más restringida en cuanto a cómo tengo que presentarlo, cómo tengo que hacerlo, ustedes pueden acudir a las personerías o a las oficinas de la Defensoría del Pueblo y ahí están los abogados que le hacen al ciudadano esta clase de documentos, obviamente sin ningún costo. ¿Cómo se interpone? Igual que el derecho de petición, por escrito o verbalmente, es recomendable hacerlo por escrito. El plazo del juez para resolver, y aquí sí varía porque es un solo plazo, son 10 días. No tiene diferentes plazos como el derecho de petición. Ahora, importante
saber que si cuando el juez toma la decisión, usted como ciudadano no está de acuerdo con esa decisión, en los 3 días siguientes a aquellos en los cuales a usted el juzgado le informó, eso se llama notificar, le informó cuál fue la decisión que tomó, usted tiene derecho a presentar, como lo dice aquí, un escrito en el cual se opone a esa decisión que tomó el juez. Esa oposición se llama impugnación. Utilicemos el término oposición, que es mucho más fácil de entender. Es decir, si es usted quien lo va a hacer, no se preocupe, no necesita utilizar la terminología jurídica de impugno la decisión, me opongo a la decisión que usted, señor juez, acaba de tomar. Y finalmente, algo que no se nos puede olvidar, si el juez falla a favor suyo, a favor de usted como ciudadano que presentó la acción de tutela, y el obligado, sea particular o una entidad del Estado, no cumple, no acata la orden que el juez le da, por ejemplo, en el caso de un estudiante que saquen de un colegio porque tiene el pelo largo, porque de pronto se pintó las uñas la niña o porque el joven se colgó un arete y el colegio considera que esa no es, digamos, un comportamiento que esté dentro del manual del colegio y se llegue a una situación en la cual tengan que presentar una acción de tutela. Si el juez da la orden de reintegro, o en el caso que es también muy común de salud, que niegan un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, o un tratamiento mediante medicamentos, si el juez ordena que se haga y el obligado no lo hace, se presenta ante el mismo juez un documento que se llama de desacato, lo ven ustedes acá. No hay necesidad de que utilicen la terminología jurídica de incidente de desacato, simplemente le cuentan al juez que la persona o la entidad obligada, a pesar de la orden que le dio, no la está cumpliendo. Es decir, por ejemplo, que le siguen negando el tratamiento con medicamentos o que le siguen negando la cirugía que el juzgado ordenó mediante un fallo de tutela que se le practicara a la persona. Habíamos dicho que la acción de tutela es contra entidades del Estado y particulares. Realmente la acción de tutela no está instituida contra particulares, pero el diario vivir en comunidad como colectivo humano genera tantas particularidades que fue necesario que se expandiera, que se ampliara esa cobertura de la acción de tutela y es como lo ven ustedes aquí en el caso de los particulares. Solamente se da en 3 situaciones la viabilidad que el ciudadano presente una acción de tutela contra un particular, como lo ven acá en esta diapositiva. En primer lugar, porque hay la prestación de un servicio público, es el tema de las empresas de luz, de agua, de gas, etcétera, pero más importante, porque es el diario vivir de nosotros, y es las empresas prestadoras de salud y las instituciones educativas. En segundo lugar, cuando hay una grave y directa afectación del interés colectivo. Aquí está escrito, por ejemplo, en el caso de las etnias, de las minorías, poblaciones, por ejemplo, que son minorías y que se ven afectadas, una comunidad indígena, por ejemplo. Y en el tercer caso, la existencia de estado de subordinación o indefensión del ciudadano. Y es una situación que se da básicamente en el tema de las relaciones laborales. Aquí les queda para que ustedes lo puedan consultar. Y finalmente vamos a mirar el contenido del documento de la acción de tutela, que no difiere mucho del contenido del documento con el cual ustedes pueden presentar un derecho de petición. Como lo ven, es la ciudad y la fecha, en este caso, señor juez, ante un juez del lugar donde se está violentando ese derecho, es decir, si es contra un hospital, una empresa de servicios públicos, es ahí, en esa ciudad. Si fuera aquí Bogotá, es aquí en Bogotá donde hay que presentarlo, ante un juez de la República de acá de la ciudad de Bogotá. Accionante significa el ciudadano que está presentando esa acción de tutela. Ese es el accionante. Y el accionado es la persona o la entidad contra la cual se presenta esa acción de tutela.
como si uno dijera, yo soy el demandante y el demandado es aquella persona o entidad que me está violentando el derecho y contra la cual tengo que presentar una acción de tutela. Igual, ¿cuáles son los derechos fundamentales? En el caso, por ejemplo, de salud, en el tema hospitalario, derechos fundamentales violados, obviamente el de la salud y el de la vida, porque si a uno le están afectando la salud, pues se está poniendo en riesgo también la vida. Y los hechos, vuelvo y les repito, lo mismo que en el derecho de petición, sencillo, en su lenguaje, en sus palabras, sin necesidad de utilizar terminología que sea distinta al vocabulario que usted utiliza día a día. ¿Qué pretende? En el caso, por ejemplo, de salud, pretendo, señor juez, que usted proteja mi derecho a la salud y a la vida y le ordene al hospital o a la EPS, y la mencionan, que autorice de inmediato la cirugía que tengo pendiente o el tratamiento médico que tengo pendiente, o en el caso de un colegio, que reintegren a mi hijo o a mi hija a la institución educativa, o en el caso, por ejemplo, de un servicio público, que me restablezcan el servicio de inmediato. Las pruebas, ¿sí? Cualquier documento que ustedes tengan, una fotografía, lo que ustedes tengan a mano que les pueda servir para demostrar que ese derecho está siendo violentado. Y aquí, en la acción de tutela, hay algo distinto del derecho de petición, y es que cuando uno presenta una acción de tutela, uno tiene que anotar siempre que declara bajo la gravedad del juramento que uno nunca ha presentado otra acción de tutela por esos mismos hechos y contra esa misma persona particular o entidad del Estado. Y finalmente volvemos a lo mismo, hay que decir en dónde se encuentra la persona, aquella a la que uno está accionando o demandando, ¿sí? La dirección, los teléfonos, los de uno, para que lo puedan ubicar. Espero que esto les haya servido a ustedes a título de información general, para que tengan un conocimiento sencillo, claro, simple, sobre cómo presentar un derecho de petición y una acción de tutela. Muchísimas gracias por la atención, nos veremos en otra oportunidad.